El sábado por la tarde en que mi mundo se fracturó, mi oficina olía a eugenol y látex. Eran las 4 de la tarde y acababa de terminar con mi último paciente. Había sido una endodoncia complicada, una de esas que te dejan la espalda hecha nudos y los ojos secos por forzar la vista bajo el microscopio. Soy Regina, tengo 36 años, y soy dueña de mi propia clínica dental. Es un éxito del que estoy profundamente orgullosa, un pequeño imperio que construí desde cero, con préstamos bancarios y noches sin dormir. Pero es un éxito solitario. Ser una profesional respetada, la doctora Regina, de lunes a viernes, y ser mami a tiempo completo el resto del tiempo, es un acto de malabarismo que rara vez siento que estoy ganando. Mi hija, Renata, de 4 años, es mi universo entero. El único sol en mi galaxia. Estaba en mi oficina privada, masajeándome las sienes con las yemas de los dedos, con la bata aún puesta, pensando en la pizza que pediría para cenar. Algo fácil. Algo que no requiriera más esfuerzo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. El nombre en la pantalla hizo que mi estómago se encogiera instantáneamente, una reacción pavloviana de ansiedad. Mamá. Graciela. Un suspiro largo y cansado se escapó de mis labios. Respondí, tratando de que mi voz sonara profesional, neutral. Hola, mamá. ¿Qué pasó? Regina, mi hija. ¡Qué milagro! La voz de mi madre, empalagosamente dulce, goteaba una falsedad que me erizaba la piel. Era la voz que usaba cuando quería algo, o cuando estaba a punto de criticarme constructivamente. Oye, mi reina, estaba pensando, el día está precioso. Absolutamente divino. ¿Por qué no paso por Renatita y me la llevo al parque un rato? Tu hermana, mi Lore, también va a llevar a Jimena y a Emiliano. Así juegan los primos. ¿No te parece maravilloso? Mi primera reacción fue un no. Un no rotundo, visceral, que me gritaba desde las entrañas. Un mal presentimiento, denso y frío como el plomo, se instaló en mi pecho. Pero, como siempre, la culpa me siguió de cerca, pisándome los talones. ¿Por qué siempre piensas lo peor, Regina?, me recriminé a mí misma, cerrando los ojos con fuerza. Es tu madre. Es su abuela. Renata merece tener una abuela normal, una familia normal. No tienes derecho a negarle eso solo por tus propios traumas. Yo estaba desesperada por darle a Renata esa normalidad que yo nunca tuve. Anhelaba que mi hija tuviera los recuerdos felices que a mí me faltaban. Un recuerdo rápido, no deseado, brilló en mi mente, tan claro como si fuera ayer. Yo, a los 9 años, con mi vestido nuevo de volantes color durazno, temblando detrás del escenario antes de mi primer recital de piano. Iba a tocar para Elisa. Mis manos sudaban. Graciela me había prometido estar en primera fila. Claro que sí, mi hija, no me lo perdería por nada. Mi concertista. Cuando salí al escenario y ajusté el banco, busqué su rostro. La silla vacía en primera fila, justo en el centro, fue un agujero negro que se tragó todas las notas correctas que toqué. Me equivoqué 3 veces. Cuando llegué a casa, llorando de humillación, ella ni siquiera levantó la vista de la televisión. Ay, se me olvidó por completo, Regina. Es que Lorena se sintió mal, tenía un resfriado y no quería salir. Una alergia leve, supe después. Pero Lorena, mi hermana mayor, siempre era la excusa. Sacudí el recuerdo. Tenía 36 años, no 9. Era una doctora. Una madre. Claro, mamá. Sí, suena bien, dije, odiando la debilidad en mi propia voz. Renata estará lista en 20 minutos. Acaba de salir del preescolar, la niñera ya debe estar llegando con ella a la casa. Perfecto, mi reina. Tú no te preocupes por nada, yo la cuido como si fuera de oro. Disfruta tu tarde. Colgué el teléfono, sintiéndome como una completa idiota. Ese sentimiento de temor no se iba. Se quedó alojado en mi garganta. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria del desastre se había puesto en marcha, y yo misma, estúpidamente, había girado la llave de encendido.
Lo que pasó esa tarde en el parque me lo contó Renata después, entre sollozos ahogados, y cada detalle fue confirmado más tarde por mi tía Pilar, quien, por una cruel ironía del destino, estaba allí y lo vio todo. Paralizada por el horror. El sol brillaba, era uno de esos días perfectos de otoño en la ciudad, donde el aire es fresco pero el sol calienta. Jimena, de 7 años, y Emiliano, de 5, corrían como pequeños tiranos, gritando y riendo, sabiendo que el mundo les pertenecía. Habían sido criados para creer que el universo giraba a su alrededor. Renata, mi pequeña Renata de 4 años, caminaba unos pasos detrás de ellos, callada, observando, siempre observando. Sosteniendo su mochila de conejito con ambas manos. Pasaron frente a una tienda departamental, creo que era un Sanborns o un Liverpool. Jimena, que ya tenía el carácter caprichoso de Lorena multiplicado por 10, se plantó frente al escaparate, con las manos en la cintura. Abuela, mira. Esa tablet. La necesito. La de color rosa. Cómpramela. Graciela, mi madre, soltó una risita cómplice, como si fuera la travesura más adorable del mundo. ¡Ay, pero qué caprichosa mi reina! Claro que sí. Lo que mi princesa pida. Entró y, 10 minutos después, salió con una caja brillante. Una tablet nueva, un modelo reciente, valorada en más de 6,000 pesos. Emiliano, al ver esto, no se quiso quedar atrás. El favoritismo engendra celos. Yo también quiero algo. Yo quiero tenis. Esos. Señaló unos tenis de marca con luces, unos que costaban al menos 4,000 pesos. Pues órale, mi rey, para que no digas que a ti no te quiero. Y Graciela, riendo, entró de nuevo y se los compró. 2 nietos. Más de 10,000 pesos gastados en menos de media hora. 10,000 pesos de los 40,000 que mi padre, Armando, le mandaba cada mes. Renata, con sus 4 años, no entendía de tablets ni de marcas. No entendía de dinero. Pero vio un carrito de helados al otro lado del camellón. Un hombre tocaba una campana. Sus ojitos se iluminaron. Era algo simple. Un helado. Se acercó tímidamente a Graciela, que estaba admirando cómo brillaban los tenis nuevos de Emiliano. Le jaló suavemente la manga de su suéter caro. Abue, ¿me das un helado, por favor? Graciela la ignoró. Le apartó la mano con un manotazo, sin mirarla. Ahora no, niña, estoy ocupada. Renata, que todavía no aprendía que pedir algo era un crimen en presencia de su abuela, insistió con su vocecita, esa voz de pajarito que tenía. Abue, por favor, solo uno chiquito, un heladito. Fue entonces cuando Graciela explotó. Se dio la vuelta, harta, su rostro amable transformado en una máscara de fastidio. Te dije que no, niña. ¡Qué necia! Y con la palma de la mano, empujó a mi hija. No fue un empujoncito. No fue un hasta a un lado. Fue un empujón con fuerza, en el pecho, que hizo que Renata perdiera el equilibrio. Mi hija de 4 años tropezó hacia atrás y cayó de sentón sobre el césped. El mundo se detuvo por un segundo. El golpe. El susto. La humillación pública. Renata se quedó sin aliento, con los ojos abiertos como platos, mirando a su abuela desde el suelo. Y luego, su rostro se arrugó y rompió a llorar, un llanto de pura confusión y dolor. Graciela se inclinó sobre ella, con el rostro deformado por la ira. Ya cállate. Cállate, te digo. No molestes. Y entonces, siseó las palabras. Las palabras que se convertirían en la sentencia de muerte de nuestra relación. Las palabras que resonarían en mi cabeza por el resto de mi vida. Deja de comportarte como una mendiga. ¿Entendiste? Como una maldita limosnera. Pidiendo cosas que no te has ganado. Jimena y Emiliano, viendo el espectáculo desde su trono de regalos nuevos, se rieron. Se rieron a carcajadas. Para callarla, porque el llanto de Renata ahora la avergonzaba frente a los otros paseantes, Graciela la levantó bruscamente del brazo, sacudiéndola.
La arrastró hasta un puesto de un tianguis que se ponía en la esquina, un puesto de juguetes usados y chatarra. Rebuscó en una caja y sacó lo primero que vio. Un oso de peluche viejo, sucio, con el pelambre apelmazado por la mugre y una oreja visiblemente rota. Se lo aventó a Renata al pecho. Toma. 50 pesos me costó esta porquería. Para que dejes de llorar y de dar lástima. Renata, temblando, se aferró al oso, callando su llanto, ahogándolo en su pecho. Había aprendido la lección. Llegué a casa de Graciela pasadas las 6 de la tarde. El tráfico había estado infernal. Estaba cansada, hambrienta, y lo único que quería era abrazar a mi hija y pedir esa pizza. Desde que abrí la puerta, el ruido me golpeó. Era un ruido de celebración. Jimena y Emiliano estaban en el centro de la sala, presumiendo sus regalos caros a mi hermana Lorena, quien los miraba con una adoración que rayaba en lo ridículo. ¡Ay, mis amores! Pero qué consentidos de la abuela. La tablet brillaba bajo la luz, y los tenis con luces parpadeaban cada vez que Emiliano saltaba en el sofá. Era un monumento al favoritismo, una escena grotesca. Busqué a mi hija. No estaba en la sala. No estaba comiendo galletas en la cocina. La encontré. Estaba en el pasillo que daba a las recámaras, de pie, sola, en un rincón. Como si estuviera castigada. Estaba callada. Demasiado callada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y tenía marcas secas de lágrimas en las mejillas. Se aferraba con ambas manos a ese objeto. Ese oso de peluche sucio, con la oreja rota y un ojo faltante. Un pedazo de basura. Mi corazón no se detuvo. Se hizo pequeño y frío, como una piedra de río. ¿Renata? Mi amor, dije, mi voz sonando extraña, lejana. ¿Qué tienes? Enséñale a mami lo que te dio la abuela. Traté de que mi voz sonara ligera, casual. Recé para que hubiera una explicación. Tal vez ese oso era algo especial, algo vintage, algo que... Antes de que Renata pudiera moverse o decir una palabra, la voz de mi madre cortó el aire desde la cocina. Lo dijo sin siquiera mirarnos. Lo dijo mientras secaba un plato, con la misma naturalidad con la que se comenta el clima, con ese tono de suficiencia que yo tanto odiaba. Ella no es la favorita. Los regalos de verdad son para los hijos de Lorena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía oír el zumbido del refrigerador. Lorena, desde el sofá, soltó una risita cómplice por lo bajo, tapándose la boca. Jimena y Emiliano, imitando a su madre, también se rieron. Escuché a Jimena susurrar, el oso de Renata es basura. Vi la cara de mi hija desmoronarse por segunda vez ese día. Sus pequeños labios temblaron, y las lágrimas silenciosas, esas que duelen más que los gritos, comenzaron a rodar por sus mejillas. No era un llanto ruidoso. Era peor. Era un llanto de resignación. El llanto de alguien que ya ha aceptado que no vale nada. Sentí que la sangre me abandonaba la cara y se me subía toda a la cabeza. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Pero por fuera, me quedé helada. No grité. No dije una palabra. Caminé hacia mi hija con pasos lentos y deliberados. Me arrodillé frente a ella. Nos vamos a casa, mi amor, le susurré, limpiando sus lágrimas. Ella asintió frenéticamente, sin hacer ruido. La tomé en brazos, aferrándola contra mi pecho. Agarré su pequeña mochila de conejito del suelo. Y sin mirar a Lorena, sin mirar a Graciela, di media vuelta y caminé hacia la puerta principal. ¡Ay, qué exagerada, Regina!, gritó Graciela desde la cocina, ahora sí, molesta por mi reacción. Siempre tan dramática. No se le puede decir nada a esa niña porque llora. Tienes que enseñarle a ser más fuerte. Lorena también gritó algo. Regina, no seas así. Mamá solo estaba bromeando. No la oía. Abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. El aire golpeó mi cara y se sintió como una bofetada de realidad. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el primer sonido de mi nueva vida.
El sonido de una jaula abriéndose. El viaje a casa fue en un silencio sepulcral. Renata se había acurrucado en su silla de seguridad, mirando por la ventana las luces borrosas de la ciudad, aferrada a ese oso inmundo como si fuera un salvavidas. Yo conducía con las manos apretadas al volante, tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. El zumbido en mis oídos no paraba. Cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de mi fracaso. Llegamos a nuestro departamento. Nuestro santuario. El silencio de nuestro propio espacio nos golpeó. Encendí las luces. El contraste entre nuestro hogar tranquilo y la atmósfera cargada de la casa de mi madre era palpable. ¿Quieres cenar algo, mi amor?, pregunté, mi voz sonando extraña, rota. Ella solo negó con la cabeza, sin mirarme. La senté en el sofá. Se veía tan pequeña, tan frágil. Me arrodillé frente a ella, como había hecho en el pasillo de Graciela. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. El peluche cayó al suelo. Renata, cariño. Mírame. Háblame. ¿Qué pasó en el parque? Al principio, solo negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea delgada, tratando de ser valiente. Tratando de no llorar más. Pero entonces, sus ojos se fijaron en el oso sucio que yacía en la alfombra. Su rostro se arrugó. Y se rompió. Fue un llanto desgarrador. No fue el llanto de un berrinche. Fue el llanto de un corazón roto, de un lugar de profunda humillación. Mami, yo solo quería un helado, sollozó, el aire fallándole. ¿Y qué pasó, mi vida? ¿Qué te dijo la abuela? La abuela, me empujó, mami. Soltó las palabras como si quemaran. Me caí, en el pasto, y todos se rieron. Jimena se rió. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió denso, imposible de respirar. ¿Ella te pegó? ¿Te empujó? Renata sintió, su pequeño cuerpo temblando con cada sollozo. Y me dijo que. ¿Qué te dijo, Renata? Necesito que me lo digas. Me miró, sus ojos inundados de lágrimas y confusión. Me dijo que yo era una mendiga. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mendiga. Limosnera. Mi madre. Su abuela. Había llamado mendiga a mi hija de 4 años. Por pedir un helado. Tuve que sentarme en el suelo. Literalmente. Mis piernas fallaron. No podía respirar. Mis manos temblaban, pero no solo de rabia. Lo que sentí en ese momento, más que furia, fue una ola de vergüenza absoluta. Una vergüenza tan profunda, tan negra, que me quemaba por dentro. Le fallé. Ese fue el único pensamiento coherente en mi cabeza. Le fallé. Yo sabía cómo era ella. Yo sabía que era cruel. Yo sabía que me odiaba. Y aún así, se la entregué. La expuse a esto. Puse a mi hija en la línea de fuego para satisfacer mi estúpida, patética fantasía de tener una familia normal. Le fallé. Le fallé. Le fallé. Este sentimiento de vergüenza se cristalizó. Se convirtió en algo duro, frío y afilado. Se convirtió en una ira calculadora. Se acabó. No más culpas. No más esperanzas vanas. No más excusas. Se acabó. Me arrastré por el suelo y abracé a mi hija. No, mi amor. No lo eres. Eres una reina. Tú eres mi reina. Y ella es una mala persona. Y mami lo siente. Mami lo siente tanto. La llevé a su cuarto. Le preparé un vaso de leche tibia y le di una concha, su pan dulce favorito. Me senté a su lado en la cama mientras comía en silencio, con la mirada perdida. La arropé. Duerme, mi amor. Mami está aquí. Ya nadie te va a lastimar. Nunca más. Te lo juro por mi vida. Esperé a que se durmiera, su respiración volviéndose profunda y tranquila, pero aún interrumpida por pequeños suspiros.
Salí de su cuarto y fui a la sala. Tomé el oso sucio de 50 pesos. Lo metí en una bolsa de plástico con cierre hermético. Evidencia, murmuré. Y entonces, tomé mi teléfono. Mi decisión estaba tomada. La guerra había comenzado. Mi primera llamada fue a Florida. Mi padre, Armando, un hombre que había aguantado el narcisismo de mi madre durante 20 años antes de tener el valor de escapar. Él y yo no éramos los más cercanos, nuestro vínculo estaba fracturado por años de lealtad dividida. Pero nos unía un enemigo común, Graciela. Contestó al segundo tono. Su voz era tranquila, la voz de un hombre retirado que vive cerca de la playa. Regina. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? Hola, papá. No. Nada está bien. Mi voz era fría, clínica. Había dejado de llorar. Ahora era la doctora Regina, la cirujana, la que tomaba decisiones bajo presión. Le conté todo. Le describí la escena en la clínica, mi estúpida esperanza. Le describí la tablet de 6,000 pesos, los tenis de 4,000. Y luego le describí el oso de 50 pesos. ¿Y sabes por qué le dio eso, papá? Porque Renata, tu nieta, le pidió un helado. Hice una pausa, cargando el arma. Y luego disparé. La empujó, papá. Graciela empujó a mi hija de 4 años al suelo. Y la llamó, mendiga. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Pude oír el tic-tac del reloj en mi pared. Papá, ¿estás ahí? Regina, dijo finalmente, y su voz era irreconocible. No era el hombre tranquilo de la playa. Era el hombre que recordaba de mi infancia, el que discutía con Graciela a puerta cerrada. Era una voz gélida. Esa mujer, ¿sigue recibiendo los 40,000 pesos que le transfiero cada mes? Mi corazón dio un vuelco. ¿40,000? ¿Al mes? Papá, ¿de qué hablas? ¿Qué 40,000? Desde el divorcio, Regina. Fue un acuerdo privado. Me rogó. Lloró. Dijo que no le alcanzaba con la pensión. Que era para ayudar con los gastos, para poder malcriar a los nietos. A todos los nietos. Cerré los ojos. La magnitud de su engaño era monumental. Papá, dije, mi propia voz temblando ahora. Ese dinero no ha tocado a Renata. Nunca. Ni un dulce. Graciela usa ese dinero para comprarle cosas a los hijos de Lorena. Hoy, usó tu dinero para comprarle una tablet a Jimena, mientras a tu otra nieta la llamaba, mendiga. Otro silencio. Más corto. Decisivo. Se acabó, dijo Armando. Se acabó, Regina. Mañana a primera hora, mi abogado detiene esa transferencia. Permanentemente. Y le voy a mandar un correo a esa mujer ahora mismo, con copia a mi abogado, explicándole exactamente por qué. Gracias por decírmelo. Ella me dijo, continuó mi padre, su voz cargada de una furia que rara vez le oía, me dijo que tú no necesitabas ayuda, que ganabas muy bien. Pero que era para actividades familiares, para que todos estuvieran juntos, para que los primos convivieran. Me mintió. Me vio la cara de estúpido. Y humilló a mi nieta. Se acabó. Se acabó, Regina. Colgamos. La primera pieza del dominó había caído. La cabeza financiera de la serpiente había sido cortada. Me sentí, poderosa. Era una sensación nueva y aterradora. Mi segunda llamada fue a mi tía Pilar, la hermana menor de Graciela. Pilar siempre fue la observadora silenciosa de la familia, la oveja gris, la que veía todo pero rara vez intervenía. Siempre me había tratado con una amabilidad cautelosa, casi culpable, como si supiera todos los secretos y le pesaran. Tía. Soy Regina. Perdón por la hora, sé que es tarde. Ay, hija, ¿qué pasó? Te oigo muy mal. Su voz era cálida, genuinamente preocupada, sin el filo de Graciela o la superficialidad de Lorena. Y con ella, me rompí. Con mi padre fui clínica, fui una soldado.
Pero con mi tía, el dolor salió en una ola. Le conté todo, mi voz quebrándose. El oso. La palabra mendiga. El llanto silencioso de mi hija en el rincón. Ay, hija, por fin, suspiró ella, y no sonaba sorprendida. Sonaba, aliviada. Qué bueno que por fin abriste los ojos. Lo he visto por años, Regina. Años. Y me he sentido tan cobarde. ¿Tú lo sabías, tía? ¿Sabías que era tan malo? Claro. Todos lo sabíamos. Tu madre siempre ha sido así. Siempre ha habido una favorita y bueno, la otra. Con nosotras, ella era la favorita de mi mamá, y yo era, la otra. Y ella repitió el patrón con ustedes. Lorena era su muñeca, y tú eras la competencia. Eras demasiado inteligente, demasiado parecida a Armando. Pero hoy. Hizo una pausa larga. ¿Qué, tía? ¿Qué pasó hoy? Regina, yo estaba en el parque. Mi aliento se atoró. ¿Qué? Fui a comprar unas cosas al mercado de la esquina y decidí caminar por el parque. Y las vi. Vi a Graciela en la tienda. Vi a Jimena con la tablet. Vi a Emiliano con sus tenis. Y, lo vi, Regina. Lo vi todo. Vi cuando Renata le pidió el helado. Y vi como tu madre, vi cómo la empujó. Las lágrimas corrían por mi cara. ¿Y no hiciste nada? ¿Tú también te quedaste mirando? Me sentí tan cobarde, sollozó ella al otro lado de la línea. Me quedé paralizada. Es mi hermana, y sé cómo se pone. Se pone como loca si la contradices. Pero ya no, Regina. Ya no me voy a callar. Lo que le hizo a esa niña hoy no tiene nombre. Es un monstruo. Y entonces, mi teléfono empezó a sonar con notificaciones de WhatsApp. Bling. 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 Mientras hablamos, dijo tía Pilar, su voz firme ahora, te estoy mandando las pruebas. He tomado fotos por años, en secreto. No sé por qué lo hacía, tal vez por si algún día las necesitabas. Por si algún día decidías despertar. Abrí los mensajes. Mi mundo se tambaleó. Era una galería de la crueldad. Navidad 2023, Jimena en el regazo de Graciela, abriendo un iPad nuevo. Renata sentada en el suelo, al fondo, sosteniendo un libro para colorear usado, uno que yo reconocí como un regalo de una piñata. Acción de Gracias 2023, Graciela abrazando a Emiliano, mientras le daba en secreto un billete de 500 pesos. Renata, de pie al borde, mirando, con las manos vacías. Cumpleaños de Lorena 2022, una fiesta enorme en un jardín, pagada por Graciela. Mariachis. Taquiza. Mi cumpleaños 2022, un mensaje de texto de feliz cumpleaños que llegó a las 10 de la noche. Era sistemático. Era cruel. Y estaba todo documentado. Gracias, tía, susurré, mi voz apenas un hilo. Esto es todo lo que necesitaba. Es la prueba de que no estoy loca. No estás loca, hija, dijo Pilar. Estás herida. Y tienes todo el derecho de estar furiosa. Úsalas. Acaba con esto. Esa niña no merece lo que tu madre le está haciendo. No pasó ni una hora. Estaba sirviéndome un vaso de agua, mis manos aún temblando por la cruda realidad de las fotos, cuando mi teléfono sonó de nuevo. El nombre brillaba con arrogancia en la pantalla, Lorena. Sabía que esta llamada llegaría. El pánico financiero viaja rápido. Respiré hondo y contesté, poniendo el altavoz. Quería tener las manos libres. Regina, gritó, sin siquiera un hola. Su voz era chillona, histérica. ¿Qué carajo hiciste? ¿Estás loca? ¿Qué le dijiste a mi papá? Buenas noches, Lorena. No sé de qué me hablas, dije, mi voz tan tranquila y fría como el hielo. No te hagas la estúpida. Mamá está histérica. Está en su cuarto gritando. Dice que papá la llamó y le va a cortar el dinero. Dice que la amenazaste.
Estás arruinando a la familia. Interesante, dije, tomando un sorbo de agua. Yo no llamé a papá para quejarme. Yo lo llamé para informarle cómo sus 40,000 pesos mensuales estaban siendo usados para comprarle una tablet de 6,000 pesos a tu hija, mientras la mía era empujada al suelo y llamada, mendiga, por nuestra madre. Solo hechos, Lorena. Información financiera. Silencio. Un silencio corto, pero denso. Podía oír su respiración agitada. Mamá no, ella no quiso, balbuceó Lorena, tratando de encontrar una defensa. Renata es muy sensible, seguro exageró. Los niños exageran, Regina. Y no tenías derecho a meterte con el dinero de mamá. Ah. Así que esa es tu postura, dije, asintiendo a la nada. Renata miente. Entendido. Una niña de 4 años inventó una historia de abuso físico y verbal. Claro. Es que no entiendes, Regina. Mamá depende de ese dinero. ¿Y yo? Se calló de golpe, dándose cuenta de lo que iba a decir. ¿Y tú qué, Lorena? La presioné, saboreando el momento. ¿Tú también dependes de ese dinero? O quizás dependes más de los 15,000 pesos mensuales que yo, la estúpida de Regina, ponía en el fondo familiar de mamá. Ese fondo que mágicamente solo cubría las clases de ballet de Jimena y el campamento de fútbol de Emiliano. Regina, no puedes, empezó a gritar, ahora con pánico puro en su voz. Si puedo, Lorena. Y ya lo hice. La transferencia programada de este mes fue cancelada hace 10 minutos. Y ya que estamos en esto, de una vez te aviso, el trabajo dental gratuito, se acabó. Los brackets de Jimena que íbamos a poner el mes que entra, busca otro ortodoncista. Las limpiezas tuyas y de tu inútil esposo, los blanqueamientos que tanto te gustan, todo eso, valorado en cientos de miles de pesos al año, también se acabó. Buena suerte pagando eso con el sueldo de mamá, ahora que ya no tiene los 40,000 de papá. Los gritos al otro lado del teléfono se volvieron incoherentes. Eran chillidos de pura rabia y pánico. ¿Me las vas a pagar? Eres una. Se acabó, Lorena, dije con calma. Y colgué. El silencio en mi departamento fue absoluto. Me serví otro vaso de agua. La guerra no había terminado, pero yo había ganado la primera batalla, y había sido una masacre. Hacemos una pequeña pausa aquí. Si esta historia te está llegando al corazón, si entiendes lo que se siente luchar por un hijo, por favor, dale, me gusta, a este video y suscríbete al canal. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que necesitan oírla. Muchas gracias por tu apoyo. Era casi medianoche, pero sabía que tenía que hacer una llamada más. La más importante. Mi ex esposo, Sebastián, el padre de Renata. Vivía en Seattle. Nuestro divorcio había sido amistoso en la superficie, pero complicado por la distancia. Él era un buen padre, pero un padre ausente, limitado a videollamadas y vacaciones programadas. Siempre había sido un poco intimidado por mi familia. Especialmente por Graciela, quien lo despreciaba por no ser lo suficientemente bueno para mí, es decir, no lo suficientemente rico o manipulable. Contestó al cuarto tono, su voz pastosa por el sueño. ¿Regina? ¿Pasó algo? Es tardísimo. ¿Renata está bien? Hola, Sebastián. Perdón por la hora. Renata está bien, está a salvo, está durmiendo. Pero pasó algo. Pasó algo grave. Le conté la historia por tercera vez esa noche. Y cada vez que la contaba, el horror se sentía más real, más sólido. Le conté lo del parque, los regalos, la caída. Y luego, le dije la palabra. La palabra que sabía que lo despertaría. La llamó, mendiga, Sebastián. Graciela empujó a nuestra hija al suelo y la llamó, mendiga. Escuché un movimiento brusco al otro lado de la línea, el sonido de alguien sentándose de golpe en la cama. El Sebastián somnoliento desapareció. Esa bruja,
dijo, su voz de repente despierta y llena de una furia que rara vez le oía. ¿Esa bruja se atrevió a ponerle las manos encima a mi hija? ¿La empujó? Dime la verdad, Regina. Sí, dije, mi voz finalmente quebrándose, el alivio de que él lo entendiera, de que su reacción fuera tan primitiva como la mía, fue abrumador. Sí, lo hizo. Y Renata me lo contó todo. Maldita sea, Regina. Maldita sea. Te dije que no confiaba en ella. Te lo dije, gritó. No me estaba culpando a mí, estaba culpando a la situación. Escúchame. Ahora mismo. Documenta todo. Toma fotos de ese oso estúpido. Escribe todo lo que Renata te dijo. Todo. ¿Me oyes? Sí, ya lo hice. Tía Pilar incluso lo vio todo. Lo tengo cubierto. Bien. Bien, dijo, respirando agitadamente. Voy a tomar el primer vuelo mañana por la mañana. El, Red Eye. Llego a la Ciudad de México a las 6 o 7. No me importa lo que diga mi jefe. Trabajaré remotamente desde tu casa una semana. Sebastián, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió, su voz feroz. Renata necesita ver que sus dos padres están con ella. Y honestamente, necesito verla yo mismo. Y necesito que esa familia de locos, incluida tu hermana, vean que yo estoy allí. Que mi hija no está sola. Que tiene un padre que cruzará un continente si es necesario. Se metieron con la niña equivocada, Regina. Y con los padres equivocados. Colgué y, por primera vez en horas, sentí que podía respirar. No estaba sola en esto. Tenía a mi padre. Tenía a mi tía. Y tenía al padre de mi hija, mi ex esposo. La guerra apenas comenzaba, pero yo ya tenía mi ejército. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? El amanecer encontró mis ojos abiertos, secos y ardientes. Después de que Sebastián colgó, me senté en el sofá de la sala, en la oscuridad, con solo la luz grisácea de la calle filtrándose por la ventana. Miré la bolsa de plástico sobre la mesa de centro. Dentro, ese oso de 50 pesos me miraba con su ojo de botón, un testigo silencioso de mi estupidez. No era solo un oso. Era un símbolo. Era un trofeo de la crueldad de mi madre, un monumento a mi ceguera. Y los recuerdos, esos fantasmas que pasé toda mi vida adulta tratando de encerrar bajo llave, salieron a jugar. Rompieron las cadenas y bailaron frente a mí. Tenía 17 años. Era mi último año de preparatoria. Había ganado la Olimpiada Nacional de Química. Un logro enorme. Me dieron una medalla, un diploma, y una beca casi completa para la universidad. Corrí a casa, volando, sentía que no tocaba el suelo. Entré gritando, mamá, mira. Gané. El primer lugar nacional. Me dieron la beca. La encontré en la sala, viendo La Usurpadora o alguna otra telenovela de esas. Estaba limándose las uñas. Me miró por encima del hombro, sin interés. Sus ojos pasaron por la medalla sin verla. Ah, qué bien, hija. Qué inteligente. Siempre con tus libros. Hizo una pausa y luego gritó hacia el pasillo, Lorena. Lorena, mi amor. ¿Ya escogiste el color de tu vestido para la fiesta de graduación? Tenemos que ir a ver las telas. El rojo te quedaría espectacular. Y volvió su atención a la televisión. Sentí como si me hubieran borrado. Mi medalla se sintió pesada y fría en mi mano. Me di la vuelta, fui a mi cuarto, y lloré en silencio sobre mi libro de química. Tenía 14 años. Me rompí el brazo en la práctica de voleibol. Una fractura doble. Un dolor agudo, cegador. Mi entrenadora me llevó a casa. Graciela tuvo que llevarme al hospital. Estaba furiosa. Se quejó todo el camino. No puede ser, Regina. Siempre tú. Y arruinando los planes. Esto va a arruinar toda mi tarde. Tenía planes de ir de compras con Lorena para sus 15 años. ¿No podías tener más cuidado?
¡Qué torpe eres! Yo lloraba en silencio en el asiento del copiloto, más por sus palabras que por el hueso roto que se sentía flojo dentro de mi piel. Me di cuenta, sentada allí en mi sala a los 36 años, de la horrible y desnuda verdad. Graciela no solo me quería menos. Ella activamente me resentía. ¿Por qué? Porque yo era independiente. Porque era inteligente. Porque me parecía a mi padre, Armando, el hombre que había tenido el valor de dejarla. Porque yo no la necesitaba. Yo era un espejo que le recordaba sus propios fracasos. Y amaba a Lorena porque Lorena era un desastre adorable. Porque Lorena era bonita, pero no brillante. Porque Lorena era vanidosa, superficial y completamente dependiente de ella. Lorena era una extensión de ella misma, su muñeca personal. Y ahora estaba tratando de hacerle lo mismo a Renata. Estaba tratando de convertir a mi hija en mí, la niña defectuosa, la que no era la favorita, la mendiga. No, susurré en la oscuridad. Mi voz fue un graznido. No. No con mi hija. Aquí. Ahora. Este maldito ciclo se rompe. Lo quemo todo hasta los cimientos si es necesario. Conduje al aeropuerto de la Ciudad de México a las 6 de la mañana, sintiéndome una zombie. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero no me importaba. Una mezcla de agotamiento, cafeína y una furia fría me mantenía en pie. Renata dormitaba en su silla de seguridad. No le dije a dónde íbamos, solo que era una sorpresa. No quería ilusionarla por si el vuelo se retrasaba. Estacioné el auto y caminamos hacia la puerta de llegadas internacionales. Vimos a Sebastián salir por la puerta de cristal. Traía ojeras, su traje estaba arrugado por el vuelo nocturno, pero su mirada era dura, determinada. Renata lo vio. Se quedó paralizada por un segundo. Y luego, despertó de golpe. «Papá». El grito de pura alegría que soltó mi hija hizo que todos en la terminal voltearan a vernos. Se desabrochó el cinturón de su pequeña mochila antes de que yo pudiera detenerla y corrió hacia él a toda velocidad. «Papi». Sebastián soltó su maleta y su portafolio en el suelo y la atrapó en el aire. La levantó y la abrazó, enterrando su cara en el cabello de ella, durante lo que pareció un minuto entero. Pude ver sus hombros temblar. No me miró a mí. No saludó. Todo su ser estaba enfocado en nuestra hija. Y fue perfecto. «Te extrañé, princesa», murmuró él, su voz ronca por la emoción y el cansancio. «Yo también, papi». «Mucho». «Te vas a quedar». «Una semana entera, mi amor». «Solo para ti». «Te traje algo», dijo, bajándola y buscando en su equipaje de mano. Sacó un pingüino de peluche. Era nuevo, comprado en alguna tienda del aeropuerto, increíblemente suave y con ojos brillantes y amables. «Se llama Waffles». Me dijo que quería venir a cuidarte. El contraste con el oso sucio de 50 pesos fue tan devastador que tuve que tragar saliva para no llorar. Renata lo tomó con reverencia. De vuelta en el departamento, ocurrió algo increíble. Sebastián estaba en la cocina, sirviéndose una taza de café negro, y yo estaba deshaciendo su maleta de mano. Renata jugaba en la alfombra con Waffles, el pingüino. Vio la bolsa de plástico con el oso roto, que yo había dejado sobre la barra de la cocina como un recordatorio sombrío. Renata se levantó. Caminó hacia la barra. Se puso de puntillas y tomó la bolsa. Y sin que nadie le dijera una palabra, caminó con sus pequeños pies hacia el bote de basura de la cocina, levantó la tapa con esfuerzo y lo dejó caer adentro. ¡Clank! El sonido del plástico golpeando el metal. Mi mandíbula cayó al suelo. Miré a Sebastián. Él había visto todo. No sonrió. Solo asintió lentamente. «Buena chica», dijo. Esa tarde, mientras Renata tomaba una siesta, Sebastián y yo nos sentamos en la sala. El cansancio nos pesaba a ambos. «Hablé con mi abogada en Seattle mientras esperaba el vuelo», dijo en voz baja. «Dice que con un testigo presencial, como tu tía Pilar, y el patrón documentado de abuso emocional,
Tenemos un caso sólido para una orden de restricción si Graciela intenta algo. Cualquier cosa. Dice que documentemos todo. Asentí, sintiendo cómo se formaba un nudo de acero en mi estómago. No creo que lleguemos a eso. Creo que acabo de cortarle las piernas financieras. A ella y a Lorena. Eso les dolerá más que cualquier orden judicial. Sebastián me dio una media sonrisa cansada. Esa es mi chica. Ahora, si no te importa, creo que dormiré un par de horas antes de que despierte la princesa. Pasaron 2 días. Un martes normal. Sebastián estaba trabajando desde la mesa de mi comedor, en una videollamada con su oficina en Seattle. Renata estaba en el preescolar. Yo estaba tratando de encontrar un simulacro de normalidad, revisando las radiografías de un paciente. Fue entonces cuando mi recepcionista, Ángela, me llamó por el intercomunicador. Su voz era tensa, profesional, pero pude notar el pánico. Doctora Regina, su hermana, Lorena, está aquí. No tiene cita y está muy alterada. Exige verla. Le dije que estaba ocupada, pero se niega a irse. Cerré los ojos. La última pieza del dominó. Déjala pasar, Ángela. Y cierra la puerta detrás de ella. Y por favor, toma un descanso de 15 minutos. No quería que Ángela escuchara esto. La puerta de mi oficina se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Lorena entró hecha una furia. No era la histeria del teléfono. Era una rabia blanca, desesperada, la rabia de alguien a quien le han quitado su fuente de ingresos. Regina. Tienes que parar esto. Me quité los lentes y los puse sobre mi escritorio. Me recargué en mi silla, cruzando las manos sobre mi regazo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió tranquila. Hola, Lorena. ¡Qué sorpresa! No sabía que tenía cita. ¿Es una emergencia dental? No te hagas la graciosa conmigo, Regina. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Mamá está enferma de preocupación. Está en cama, no deja de llorar. Dice que se va a morir. ¿Enferma de preocupación o enferma de pánico? Porque acabo de revisar mis estados de cuenta esta mañana y, en efecto, la transferencia de 15,000 pesos fue cancelada. Y hablé con papá esta mañana. Los 40,000 también. Supongo que las tiendas departamentales no aceptan lágrimas como forma de pago. La cara de Lorena se puso pálida, y luego roja de ira. Armando de verdad lo hizo. Ese viejo. Esa no es la razón por la que estás aquí, Lorena, la interrumpí, mi voz cortante. No estás aquí por mamá. Tú nunca has hecho nada por nadie más que por ti misma. Estás aquí por ti. Emiliano tiene su cita de evaluación de ortodoncia la próxima semana, ¿verdad? Un tratamiento de 80,000 pesos. Y Jimena necesita sus retenedores nuevos, otros 10,000. Y tú tenías programado tu blanqueamiento semestral. ¡Qué lástima! La vi tragar saliva. La rabia se desvaneció y dio paso a la desesperación. Esa era la Lorena que yo conocía, débil y suplicante cuando no conseguía lo que quería. Regina, por favor. Hermana. Esto es entre tú y mamá. No nos metas a nosotros. Los niños no tienen la culpa. Emiliano de verdad necesita esos brackets. Que no tienen la culpa, repetí, mi voz bajando peligrosamente. Me levanté lentamente de mi silla. Estaba esperando a que dijeras eso. Tus hijos se rieron, Lorena. Se rieron mientras mi hija lloraba humillada. Se burlaron de ella. ¿Eso te enseñó mamá? ¿Eso les estás enseñando tú? Son niños. Los niños son crueles. No saben lo que hacen. Y Jimena tiene 7 años. Sabe perfectamente lo que hace. Y tú también. Te lo preguntaré una última vez, Lorena, y quiero que me mires a los ojos. ¿Viste a mamá empujar a Renata? Ella desvió la mirada. Sus ojos se fijaron en mi diploma en la pared. Mamá dice que Renata miente, que solo la apartó, que estaba siendo berrinchuda, y Emiliano necesita esos brackets,
Regina. Sus dientes. Haré lo que quieras. ¿Quieres que me disculpe? Esa es tu respuesta, dije, caminando hacia la puerta. Elegiste creerle a una mentirosa narcisista antes que a una niña de 4 años. Elegiste los brackets gratis por encima de la seguridad de tu sobrina. Elegiste el dinero por encima de la familia. No es así. Tú no entiendes. Mamá me ayuda. ¿Y si papá le corta el dinero? Es exactamente así. La cita de Emiliano está cancelada. Todas las citas de tu familia están canceladas de mi sistema. Ahora, sal de mi consultorio. Y eres un monstruo, gritó, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia, las lágrimas de la derrota. Me acerqué a la puerta y la abrí. No, Lorena. Soy una madre. Algo que tú, aparentemente, solo sabes ser cuando es conveniente. Tienes 10 segundos antes de que llame a seguridad. Y créeme, no querrás que Sebastián, que está en mi sala de estar, te escuche. El nombre de Sebastián fue el golpe final. Se puso pálida. Salió echando pestes, empujando a Ángela en su camino. Cerré la puerta de mi oficina. No temblé. No lloré. Solo sentí, nada. Un vacío frío y necesario. La última rama podrida había sido cortada. Pasó una semana. Sebastián se había ido de vuelta a Seattle esa misma mañana, después de 7 días de ser un padre increíble. Llevó a Renata al parque, al zoológico, al papalote. La llenó de amor y seguridad. Su presencia había sido un bálsamo, pero también un escudo. Ahora, estaba sola de nuevo. La calma antes de la tormenta final. Era una semana antes de Navidad. Sábado por la noche. Renata ya dormía, abrazada a Waffles, el pingüino. Escuché unos golpes en la puerta de mi departamento. No eran toques. Eran golpes, agresivos, desesperados. Bam. 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 Mi corazón dio un brinco. Fui a la puerta y miré por la judía. Era Graciela. Se veía lamentable. Tenía el rímel corrido, el cabello desarreglado. Llevaba el mismo abrigo de la semana pasada. Parecía que había envejecido 10 años en una semana. El pánico financiero era real. Mi instinto fue no abrir. Pero sabía que tenía que terminar esto. Activé la cadena de seguridad de la puerta antes de abrirla, dejando solo una pequeña rendija. Su aspecto era patético, pero sus ojos ardían. Regina. Hija, por el amor de Dios, sollozó en cuanto me vio. El olor a alcohol me golpeó. Estaba bebida. Abre la puerta, hija. Tenemos que hablar. Me estoy muriendo. Hola, mamá. No. No vas a entrar. Di lo que tengas que decir desde ahí. Y baja la voz, Renata está durmiendo. Hija, por favor. Perdóname. Estaba estresada. No quise. Tú sabes cómo me pongo. Yo amo a Renata. Es mi nieta. Extraño a mi nieta. Empezó a llorar, un llanto falso, teatral, que yo había visto 1000 veces. Tu padre. Armando, es un monstruo. Me cortó todo. No me contesta el teléfono. Y tú le creíste a una niña de 4 años por encima de tu propia madre. ¿No tienes corazón? La dejé hablar. La dejé llorar sus lágrimas de cocodrilo. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé. Mi voz era tan fría que me sorprendió a mí misma. ¿Perdón? Sí, perdón. Te pido perdón. Haré lo que sea. Pero habla con tu padre. Dile que fue un error. Interesante. ¿Perdón por qué, exactamente?, pregunté, inclinándome hacia la rendija. ¿Perdón por empujar a mi hija de 4 años al suelo? ¿Perdón por llamarla, mendiga, delante de sus primos? ¿O perdón porque papá te cortó los 40,000 pesos y yo te corté los 15,000, y ahora tú y Lorena están en pánico financiero y no pueden seguir con su estilo de vida?
Las lágrimas se detuvieron. Instantáneamente. Como si hubiera cerrado una llave de agua. El rostro de Graciela se transformó. La máscara de abuela dolida se derritió para revelar la cara dura, fría y llena de odio que yo recordaba de mi infancia. Sus ojos se entrecerraron. Siempre fuiste una niña tan sensible y problemática, siseó, su voz cambiando por completo. Ya no había llanto, solo veneno. Igualita a tu padre. Siempre analizando todo, siempre juzgando. Una pequeña sabelotodo. Vaya. Ahí está la verdadera Graciela. Te tardaste en salir. Cállate, gritó, y golpeó la puerta. La cadena resistió, vibrando. Tú y tu estúpido orgullo. Y arruinaste todo. Estábamos bien. Lorena estaba bien, yo estaba bien. Todo funcionaba. ¿Estábamos bien? Llamar, mendiga, a mi hija es estar bien. Y entonces, lo dijo. La verdad que yo siempre había sabido, pero que nunca había oído en voz alta. La verdad que necesitaba oír para liberarme. Por supuesto que Lorena es mi favorita, escupió, su cara roja por el alcohol y la rabia. Ella por lo menos sabe su lugar. Es agradecida, es dulce. Me necesita. No como tú, siempre creyéndote mejor que todos con tus estudios y tu maldito dinero. Siempre haciéndome sentir menos. Creyéndote tan lista. Ahí estaba. No era que yo fuera menos. Era que, para ella, yo era demasiado. Mi éxito era un insulto a su mediocridad. Sentí una paz extraña. La paz de la confirmación. La paz de saber que no estaba loca. Gracias, mamá, dije con calma. Por fin. Gracias por ser honesta. Ahora lo tengo todo claro. Regina, abre esta maldita puerta. Vete de mi propiedad. Si vuelves a aparecerte por aquí, o por mi consultorio, o cerca del preescolar de mi hija, llamaré a la policía por allanamiento y acoso. Y créeme, con el testimonio de tía Pilar y las fotos, ganaré. Ahora, vete. Me miró a través de la rendija. Sus ojos no eran de tristeza. Eran de puro odio. Un odio que nunca había visto tan claramente. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo de seguridad al girar fue el más dulce que había oído en mi vida. Las semanas siguientes fueron, silenciosas. Un silencio extraño, nuevo. Lorena intentó enviar mensajes de texto desde diferentes números, primero amenazantes, le diré a toda la familia lo que hiciste. Te odiarán, luego suplicantes, Regina, por favor, solo los brackets de Emiliano, te lo pago en abonos. Los bloqueé todos. Graciela, aparentemente, entendió el mensaje. No llamó. No volvió a aparecer. La mañana de Navidad llegó. Durante los últimos 6 años, la mañana de Navidad en mi casa era un infierno logístico. Yo organizaba y pagaba la cena para 30 personas. 30 parientes quejándose de que el pavo estaba seco, de que porque no había comprado regalos más caros, mientras Graciela y Lorena se sentaban como reinas, criticando mi decoración. Yo terminaba el día exhausta, llorando en la ducha, sintiéndome usada e invisible. Esa mañana, me desperté a las 7 con el sonido de las risitas de Renata desde la sala. Había decorado nuestro pequeño departamento solo para nosotras. Un árbol pequeño pero bonito, con luces que habíamos puesto juntas. El olor a café recién hecho y a canela llenaba el aire. Fui a la sala. Renata estaba frente al árbol, sus ojos como platos. Mami, vino Santa. Allí, le esperaba la bicicleta rosa con canasta que había pedido durante meses, con un gran moño. Sus gritos de alegría fueron la única música que necesitaba. Pasamos el día en pijama. Desayunamos hotcakes con chispas de chocolate y crema batida. Vimos películas navideñas tiradas en la alfombra. Al mediodía, sonó el timbre. No era una visita de pánico. Era una visita de amor. Era tía Pilar, con una olla enorme de tamales oaxaqueños y un litro de atole de guayaba. «Feliz Navidad, mis reinas», dijo, abrazándonos a ambas con fuerza.
Se ven, en paz. Comimos tamales y vimos el Expreso Polar. Tía Pilar nos contó historias de su infancia, historias de Graciela que nunca había oído, que confirmaban todo lo que yo ya sabía. Recibimos una videollamada de Armando desde Florida. Feliz Navidad, mis princesas. Miren lo que les mandé. Nos enseñó los recibos de los cheques que había depositado en el nuevo fondo universitario de Renata. El dinero que antes iba a la basura de Graciela, ahora va al futuro de mi nieta, dijo con orgullo. Luego, recibimos una videollamada de Sebastián desde Seattle. Llevaba un gorro de Santa. Feliz Navidad, equipo. Abran sus regalos. Había enviado una caja enorme llena de libros, ropa y un set de Lego de un castillo. Renata me abrazó fuerte a mitad de la tarde, mientras veíamos el Grinch. Mami, susurró, su voz somnolienta por tanta comida y emoción. Esta es la mejor Navidad de todas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de alivio. Sí, mi amor, le dije, besando su cabeza. Sí que lo es. No hubo gritos. No hubo tensión. No hubo comparaciones. No hubo una niña llorando en un rincón. Solo paz. Los meses pasaron. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Un ritmo más tranquilo, más sano. La nieve, figurativa, del invierno se derritió y entramos en la primavera. Renata prosperaba. Había empezado clases de natación y estaba haciendo nuevos amigos. Yo me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. Un martes por la tarde, estaba en el Superama, en la sección de frutas y verduras, decidiendo entre manzanas rojas o verdes para el lunch de Renata. ¿Tía Regina? Esa voz infantil. Me congelé. Mi mano se detuvo sobre una manzana gala. Me di la vuelta lentamente. Allí estaba Emiliano, ahora de 6 años, mirándome con sus grandes ojos tristes. A su lado, Lorena empujaba el carrito. Casi no la reconocí. Se veía mal. Cansada, demacrada. Las raíces oscuras de su cabello teñido de rubio tenían varios centímetros de largo. Llevaba pants viejos y una sudadera manchada. Ya no tenía ese brillo de favorita. Parecía ordinaria. Emiliano corrió hacia mí, ignorando el siseo de su madre. Tía Regina. ¿Por qué Renata ya no juega con nosotros? La extraño. Y Jimena también te extraña. Me agaché y mi corazón se rompió por él. Él era inocente en esto. Él y Jimena eran tan víctimas de Graciela como yo, solo que de otra manera. Eran peones en su juego. Hola, Emi, qué grande estás, le dije, revolviéndole el cabello. Renata está bien, mi amor. Solo ha estado muy ocupada con sus amiguitos del kinder y sus clases de natación. Está aprendiendo a flotar. ¿Ves lo que hiciste?, siseó Lorena por lo bajo, acercándose. Su voz ya no era histérica, solo amarga, llena de veneno. Lastimaste a los niños. Eres una egoísta. Me levanté lentamente, mi carrito de súper sirviendo como barrera entre nosotras. Yo no lastimé a nadie, Lorena. Graciela lastimó a mi hija. Y tú te quedaste mirando. Y luego, mentiste por ella para proteger tu estilo de vida. Y Jimena pregunta por su prima. Mamá está deprimida. Apenas sale de su cuarto. Me imagino. Debe ser difícil tener que pagar tus propias cuentas por primera vez en tu vida, dije fríamente. Lorena, la interrumpí, mi voz tranquila pero firme, la oferta de terapia familiar sigue en pie. Cuando tú y mamá estén listas para sentarse con un profesional, admitir lo que pasó ese día, y trabajar en ello, entonces podremos hablar de que los niños se vean en un ambiente supervisado. Mientras tanto, mis límites son claros. No te acerques a mí. Y no te acerques a mi hija. Me miró con puro odio. Podía ver la lucha en sus ojos, la desesperación por el dinero y los servicios gratuitos, contra el orgullo que le había inculcado Graciela. El orgullo ganó. Te vas a arrepentir de esto, Regina. Un día estarás vieja y sola. Y yo me reiré.
Prefiero estar sola que mal acompañada, le respondí. Tomé mis manzanas y empujé mi carrito, alejándome de ella sin mirar atrás. Escuché a Emiliano preguntar, «Mami, ¿por qué la tía está enojada?» No escuché la respuesta. Pocas semanas después, llegó la prueba de fuego. La verdadera prueba. Renata llegó del preescolar un jueves, agitando un dibujo en la mano y una hoja de papel. Era una invitación, hecha con crayones y brillantina. «Mami, mira. Es el día de los abuelos. La próxima semana. Tenemos que invitar a mis abuelos. Van a contar cuentos». Se me heló la sangre. Me senté con ella en la alfombra de la sala. «Ah, sí. Qué divertido. ¿Y qué sientes por eso, mi amor?» Renata bajó la mirada y empezó a juguetear con el borde del papel. Su voz fue apenas un susurro. ¿Va a venir la abuela Graciela?» Me arrodillé para estar a su altura. Puse mis manos sobre sus hombros. «No, mi amor. La abuela Graciela no va a venir. Ella y mami están, en un tiempo fuera. Ella no va a venir». Vi cómo su pequeño cuerpo se relajaba. Soltó un suspiro enorme que pareció salirle desde los dedos de los pies. Levantó la mirada, y su sonrisa fue tímida, pero genuina. «Qué bueno», susurró. Mi corazón se detuvo. «Qué bueno, cariño». «¿Por qué?» Renata me miró a los ojos, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños de 4 años. Y lo que dijo fue la validación final, la daga que terminó de matar cualquier culpa que me quedara. «No me gusta la abuela Graciela, mami. Sus abrazos me dan dolor de panza». Dolor de panza. Mi hija de 4 años había sabido, en su cuerpo, en sus instintos, lo que mi cerebro de 36 años había tratado de negar por décadas. El abuso no es solo físico. Es un veneno que te enferma por dentro. Te da dolor de panza. «No, mi amor. Ella no vendrá», le aseguré, abrazándola fuerte, sintiendo cómo se derretía contra mí. «Pero, ¿adivina qué? Acabo de hablar con el abuelo Armando. Y va a volar desde Florida solo para estar contigo ese día. ¿Qué te parece?» Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? El abuelo Armando, el que me hace cosquillas. Ese mero». El día de los abuelos, Armando fue el único abuelo en esa sala que lloró de orgullo viendo a su nieta pegar bolitas de algodón en un dibujo de una oveja. Fue el abuelo más ruidoso, el más feliz, el más presente. Ese día, mientras Armando y Renata comían galletas, conocí a otra madre, Verónica. Estaba sola, sentada en una silla pequeña, aplaudiendo a su hijo. «¿Y el papá?», le pregunté casualmente, haciendo plática. «En el trabajo», sonrió. «¿Y tus suegros?» «Es complicado», dije, la frase universal. Verónica soltó una carcajada. «¿Complicado?» «Sí. Yo tuve que cortarle el acceso a mi suegra hace un año. Le dijo a mi hijo que era lento, porque no quería darle un beso. La mejor decisión de mi vida». «¿Tú?» La miré, asombrada. «Mi madre. La llamaba mendiga». Verónica asintió, su sonrisa volviéndose comprensiva, cómplice. «Bienvenida al club de las madres que eligen a sus hijos. Es un buen club. Las bebidas son caras, pero el aire es limpio. Encontré a mi tribu». El verano llegó y se fue. Septiembre trajo el 5º cumpleaños de Renata. Su primer cumpleaños en nuestra nueva vida. Decidí que su primera fiesta post-liberación sería especial. No cara. No ostentosa. Especial. Alquilé un pequeño salón de fiestas en un parque, uno con juegos y un brincolín. Contraté a una pintacaritas y a un mago que hizo trucos terribles que a los niños les encantaron. La lista de invitados era pequeña, pero poderosa. Estaban todos sus amigos del kinder, corriendo como locos, cubiertos de sudor y pintura. Estaba tía Pilar, radiante, trayendo un pastel de 3 leches hecho por ella, el mejor del mundo. Estaba el abuelo Armando, quien voló de nuevo,
con un regalo absurdamente grande que resultó ser una casa de muñecas. Estaba mi nueva amiga, Verónica, y sus hijos, que ahora eran los mejores amigos de Renata. Y en la pantalla de la laptop, que puse sobre una mesa, estaba Sebastián, cantando las mañanitas con nosotros a todo pulmón vía Zoom desde Seattle, usando un gorro de fiesta. Renata corría, cubierta de pastel de chocolate y glaseado azul, riendo a carcajadas. No había tensión. No había miradas de reojo. No había nadie juzgando los regalos, ni comparando a los niños. No había una abuela criticando la comida, ni una tía exigiendo atención. Era una fiesta de cumpleaños. Una fiesta real. Pura alegría. Esa noche, arropé a mi hija en su cama. Estaba exhausta, sucia, pero vibrando de felicidad. Gracias por la mejor fiesta del mundo, mami. Tú te la mereces, mi reina, le dije, besando su frente pegajosa. Me senté en su cuarto en la oscuridad, como aquella noche terrible hacía 9 meses. El mismo cuarto, la misma silla. Pero todo era diferente. Pensé en ese sábado. En el oso sucio de 50 pesos. En la palabra mendiga. En la rabia, en la vergüenza. En las llamadas telefónicas que cambiaron todo. Me di cuenta de que lo que hice no fue destruir a mi familia. Fue salvar a la mía. Mi madre y mi hermana eran las ramas venenosas, podridas, que estaban ahogando al árbol. Estaban matando de hambre a la rama más pequeña. Yo no las destruí. Simplemente tomé unas tijeras de podar y corté. Corté la enfermedad para que mi pequeña rama, mi Renata, pudiera finalmente crecer fuerte y sana, buscando el sol. Elegí a mi hija por encima de la tradición. Por encima de la obligación. Por encima de la culpa. Por encima del que dirán. Elegí la salud mental de mi hija por encima de la disfunción de mi sangre. Y en ese silencio, en esta nueva paz que habíamos construido, mi hija y yo, por fin, podíamos respirar. ¿Hice lo correcto al proteger a mi hija tan ferozmente, o creen que fui demasiado lejos al cortar todos los lazos familiares? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de dramas familiares y quieres apoyar al canal, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.